Durante 15 años no dijo absolutamente nada. Ni una sola entrevista, ni una declaración pública, cuidadosamente elaborada, ni una publicación en las redes sociales, ni siquiera una reacción emocional, mientras el mundo examinaba, debatía, criticaba, defendía y analizaba sin cesar cada capítulo de la vida de Meghan Markle. Desde sus primeras luchas en Hollywood hasta su boda real de cuento de hadas, desde su alejamiento de los deberes reales hasta acuerdos mediáticos de alto perfil y titulares mundiales. Un hombre permaneció en un silencio casi imposible. Ese hombre era Trevor Engelson, y durante más de una década su negativa a hablar se volvió casi tan fascinante como la historia misma. Luego, después de 15 años de silencio deliberado, algo cambió. Un intercambio privado resurgió, y según afirmaciones generalizadas en línea, 3 simples palabras supuestamente dichas. En confianza explotaron repentinamente en Internet como una mecha que había estado ardiendo silenciosamente durante años antes de llegar finalmente a su destino. En cuestión de horas, las plataformas de redes sociales, foros en línea y sitios web de entretenimiento se vieron inundados de especulaciones. En el centro de la renovada atención se encontraba no solo el ex marido de Meghan Markle, sino también el príncipe Harry, y inesperadamente el nombre del joven Archie, arrastrando a una generación completamente nueva de la historia real al debate público. Eso, inmediatamente, planteó la pregunta que ahora domina las secciones de comentarios en casi todas las plataformas. ¿Por qué ahora, después de permanecer en silencio durante 15 años, el nombre de Trevor Engelson había vuelto repentinamente a los titulares de todo el mundo? ¿Qué había dicho exactamente y por qué esas supuestas palabras generaron reacciones tan extraordinarias? Aún más intrigante, ¿por qué innumerables cuentas en línea afirman que todo lo que se dijo supuestamente dejó al príncipe Harry completamente sin palabras? Cuanto más profundizaba la gente en la historia, más complicada y emocional parecía volverse. A primera vista, el renovado interés parecía casi imposible de explicar. Después de todo, Trevor Engelson había pasado años evitando cuidadosamente el centro de atención, mientras la fascinación global que rodeaba a Meghan y Harry seguía creciendo. Sin embargo, Internet tiene una notable tendencia a revivir capítulos olvidados cada vez que aparece una nueva información, ya sea verificada o simplemente rumoreada. En este caso, una vieja relación que muchos creían que había quedado permanentemente en el pasado, se encontró de repente en el centro de una nueva ola de especulación, curiosidad y debate interminable en línea. Para comprender por qué su nombre sigue atrayendo tanta atención, es útil comenzar con quién es en realidad Trevor Engelson, más allá de la descripción única que suele seguirlo. Para muchas personas que hoy descubren su historia, solo se le conoce como el exmarido de Meghan Markle. Sin embargo, esa breve etiqueta apenas roza la superficie de la vida que construyó mucho antes de que los titulares reales transformaran a la mujer con la que una vez se casó en una de las figuras públicas más reconocibles del mundo. Su propia carrera existió independientemente de esa narrativa, y ya había tomado forma años antes de que la atención mundial encontrara a Meghan. Trevor Engelson es un productor de cine y televisión que nació y creció en Great Neck, Nueva York. En lugar de buscar el estatus de celebridad, pasó años trabajando detrás de escena en Hollywood, desarrollando producciones, construyendo relaciones profesionales y estableciendo gradualmente una reputación respetada dentro de una industria conocida por una competencia feroz y una incertidumbre constante. Su carrera siguió el camino de innumerables productores que dedican su vida a llevar proyectos creativos a la pantalla sin convertirse nunca en nombres conocidos. A diferencia de los actores que se enfrentan constantemente a las cámaras, su trabajo se desarrolló en gran medida lejos de la atención del público. Entre sus créditos de producción se encuentra el largometraje de 2012, Blancanieves de Grimm, junto con varios proyectos de desarrollo televisivo que demostraron su creciente presencia dentro del negocio del entretenimiento. Nunca se le consideró una celebridad que perseguía titulares
o cultivaba una imagen pública, cuidadosamente gestionada y diseñada para generar atención. En cambio, sus colegas generalmente lo veían como un profesional centrado en desarrollar historias, apoyar producciones y hacer avanzar constantemente su carrera a través de la perseverancia en lugar de la publicidad. Ese enfoque más silencioso haría que sus años de silencio parecieran aún más notables. Trevor conoció a Meghan Markle en 2004, mucho antes de que cualquiera de sus nombres se vinculara con la realeza o la fascinación mediática mundial. En ese momento, Meghan era una joven actriz ambiciosa que navegaba por las difíciles realidades de Hollywood, asistía a audiciones, aceptaba oportunidades de actuación más pequeñas y enfrentaba las repetidas decepciones familiares de innumerables artistas que intentaban establecerse. El éxito seguía siendo incierto, y ninguno de los dos podría haber predicho la extraordinaria dirección que eventualmente tomarían sus vidas. Eran simplemente dos personas trabajadoras que intentaban construir carreras significativas mientras se apoyaban mutuamente en una industria que rara vez garantiza la estabilidad. Según la mayoría de los relatos, su relación se desarrolló gradualmente durante aproximadamente 7 años, lo que la hizo mucho más sustancial que los romances de corta duración que a menudo se asocian con Hollywood. 7 años representan compartidas, innumerables conversaciones, sacrificios mutuos, luchas profesionales e hitos personales, vividos juntos a través de circunstancias cambiantes. Según se informa, viajaron juntos, alentaron las ambiciones del otro y superaron la incertidumbre que define las carreras en la industria del entretenimiento. Su asociación pareció crecer junto con sus aspiraciones individuales. En 2018, rodeados de familiares y amigos cercanos, en una playa de Jamaica intercambiaron votos matrimoniales y comenzaron oficialmente una vida matrimonial juntos. En ese momento todo lo visible sugería que el futuro seguía siendo brillante. Según se informa, quienes los rodeaban vieron a una pareja profundamente comprometida el uno con el otro, creyendo que poseían la resiliencia necesaria para superar las presiones de carreras exigentes y largas jornadas laborales. Pocos observadores podrían haber imaginado cuán dramáticamente los años siguientes alterarían sus vidas. Sin embargo, en algún momento de ese viaje, las circunstancias cambiaron. Las razones exactas siguen siendo objeto de continuo debate público, con diferentes biografías, entrevistas y comentarios que ofrecen diversas interpretaciones de lo que finalmente sucedió a puerta cerrada. Cualquiera que sea la verdad completa, la transformación se convirtió en uno de los capítulos más revisados cada vez que la vida de Meghan Markle entró en el centro de atención pública. Las preguntas que surgieron por primera vez hace más de una década continúan resurgiendo porque las respuestas definitivas nunca han reemplazado por completo la especulación generalizada. En 2013, el matrimonio había llegado oficialmente a su fin. La explicación más comúnmente presentada públicamente se centró en la distancia geográfica combinada con compromisos profesionales cada vez más exigentes. Meghan pasaba gran parte de su tiempo en Toronto, mientras filmaba el drama legal, Suits, la serie de televisión que elevó dramáticamente su perfil público y finalmente la colocó en el camino hacia conocer al príncipe Harry. Trevor permaneció principalmente en Los Ángeles, donde su propia carrera continuó desarrollándose dentro de la industria del entretenimiento. Se reconoce ampliamente que las relaciones a distancia son extraordinariamente difíciles, incluso en las circunstancias más comunes. Cuando ambas personas siguen simultáneamente carreras exigentes en industrias altamente competitivas, mantener la cercanía emocional a menudo se vuelve aún más desafiante. Los diferentes horarios, los viajes prolongados, la presión profesional y la separación física pueden crear gradualmente una distancia que se vuelve cada vez más difícil de superar. Esas realidades formaron la base de la explicación oficial sobre el fin de su matrimonio. Sin embargo, la explicación pública nunca satisfizo del todo la curiosidad generalizada, a medida que las biografías, los informes de los medios y las discusiones en línea se multiplicaron.
A lo largo de los años comenzaron a circular afirmaciones adicionales que pintaban un panorama mucho más dramático que el de dos personas simplemente separándose debido a la distancia. Una acusación en particular se negó a desaparecer a pesar de años de repetición y debate. Resurgió casi cada vez que el nombre de Meghan fue tendencia en las redes sociales, convirtiéndose en una de las historias más reconocibles asociadas con el fin de su primer matrimonio. Según esa afirmación que circula desde hace mucho tiempo, Meghan supuestamente devolvió tanto su anillo de compromiso como su alianza de boda a Trevor Engelson por correo en lugar de entregárselos personalmente. La historia sugería que no hubo una conversación cara a cara, ni una reunión prolongada, ni una despedida profundamente emotiva, después de una relación que había durado 7 años y un matrimonio que había durado 2. En cambio, los anillos supuestamente llegaron mediante envío postal ordinario. Sigue siendo difícil establecer con certeza si es completamente exacto o parcialmente cierto, o gradualmente embellecido a lo largo de años de recuento, a partir de la información disponible públicamente, pero la acusación, sin embargo, se ha arraigado profundamente en innumerables discusiones sobre su relación. El poder simbólico de esa historia explica por qué sigue llamando la atención. Los anillos da representan compromiso, recuerdos compartidos, sacrificio mutuo y años dedicados a construir una vida juntos. La sugerencia de que símbolos tan significativos supuestamente pudieran devolverse por correo ordinario les pareció a muchas personas emocionalmente discordante, independientemente de si cada detalle reflejaba fielmente la realidad. Con el tiempo, el relato evolucionó hasta convertirse en uno de los elementos más debatidos de la historia pre-real de Meghan Markle, alimentando repetidamente conversaciones en línea cada vez que el interés en su vida personal se intensificaba una vez más. Ese trasfondo también explica por qué Trevor Engelson sigue fascinando a tantos observadores años después. La curiosidad pública rara vez se ha centrado en retratarlo exclusivamente como víctima o villano. En cambio, muchas personas lo ven como alguien que experimentó un capítulo extraordinario de la historia. Desde una perspectiva exclusivamente personal, conociendo a Meghan, mucho antes de que los títulos reales, las tradiciones palaciegas, las entrevistas mundiales o el escrutinio global remodelaran cada aspecto de su identidad pública. Fue testigo de una versión de su vida que pocos habían presenciado, lo que hizo que su prolongado silencio fuera aún más intrigante. Sin embargo, durante 15 años, Trevor rechazó constantemente la oportunidad de comentar públicamente sobre esa notable transformación. Evitó entrevistas centradas en su antiguo matrimonio, se resistió a convertirse en una voz habitual en los comentarios reales, y en general permaneció ausente de los debates que dominaban los titulares internacionales. Cuanto más permanecía en silencio, más gente se preguntaba qué pensamientos guardaba exclusivamente para sí mismo. Irónicamente, su negativa a participar a menudo generó una curiosidad incluso mayor que la que podrían haber generado las entrevistas públicas. Según informes generalizados, ese silencio pareció romperse solo cuando los detalles de un supuesto intercambio privado resurgieron años después. La conversación reportada se extendió rápidamente por Internet, generando titulares que sugerían que Trevor finalmente había revelado algo después de permanecer en silencio durante más de una década. Si esos informes capturaron con precisión todo el contexto, se convirtió en un tema de su propio debate, pero la atención renovada demostró cuán fascinada seguía la audiencia por alguien que había permanecido deliberadamente fuera del centro de atención durante tanto tiempo. Luego, según se informa, la historia cambió en una dirección inesperada a través de la personalidad de los medios Bethany Frankel, quien afirmó poseer detalles de una comunicación privada que se remontaba a varios años. Según su relato, había intercambiado mensajes de texto con Trevor Engelson, poco después de que la relación de Meghan Markle y el príncipe Harry se hiciera pública por primera vez en 2016. La supuesta conversación permaneció privada durante años, antes de resurgir finalmente
convirtiéndose instantáneamente en otra fuente de especulación generalizada en línea. El momento por sí solo resultó suficiente para reavivar un enorme interés público. Para entender por qué ese intercambio atrajo tanta atención, es útil recordar la atmósfera que rodeaba a finales de 2016. El Palacio de Kensington emitió una declaración pública sin precedentes, confirmando la relación del príncipe Harry con Meghan Markle, y al mismo tiempo llamó a los medios a respetar su privacidad y dignidad en medio de un creciente escrutinio público. Las organizaciones de noticias de todo el mundo dedicaron una cobertura extraordinaria a la relación, y las conversaciones rápidamente se expandieron más allá de las noticias de entretenimiento hacia los titulares internacionales. De repente millones de personas se hacían las mismas preguntas sobre hacia dónde podría conducir finalmente la relación. Al igual que muchos otros que vieron cómo se desarrollaban esos acontecimientos, Bethany Frankel supuestamente se preguntó cómo alguien del pasado de Meghan vio el extraordinario giro de los acontecimientos. Según su relato posterior, decidió ponerse en contacto directamente con Trevor Engelson, creyendo que él poseía una perspectiva diferente a la de cualquier otra persona, debido a los años que habían pasado juntos, antes de que la vida real lo transformara todo. Su pregunta fue notablemente sencilla, a pesar de las enormes implicaciones que la rodean. Ella simplemente le preguntó si creía que Meghan eventualmente se casaría con el príncipe Harry, una pregunta aparentemente simple que esconde una curiosidad extraordinaria bajo su superficie. La respuesta que recibió no fue la que nadie hubiera predicho. Trevor Engelson no respondió con amargura. Él no respondió con ira. No se descargó del peso emocional de un matrimonio fallido, un divorcio doloroso, o la extraña experiencia de ver a alguien con quien una vez compartiste toda tu vida aparecer de repente del brazo de un príncipe británico. En cambio respondió 3 palabras. 3 palabras. Ojalá cerrará. Eso es todo. Esa es la afirmación que ha estado rebotando en las redes sociales, podcasts, foros de comentarios reales y plataformas de entretenimiento desde que Bethany Frankel la compartió. 3 palabras. Calma, mesurado, casi profesional en su formulación y devastadora en sus implicaciones. ¿Entiendes qué hace que esas 3 palabras sean tan extraordinariamente poderosas en el contexto de todo lo que sabemos ahora? Analicémoslo. Porque Internet ha estado haciendo exactamente esto durante meses, y vale la pena tomarse el tiempo para comprender realmente por qué esta respuesta en particular impactó de manera diferente a cualquier cosa que Trevor Engelson haya dicho alguna vez, o más exactamente nunca antes dicho. O él la cerrará. Desembalaje. La declaración que rompió Internet. Terminología de ventas en los negocios. En la cultura de negociación, cerrar significa sellar el trato, finalizar la transacción, convertir la oportunidad en un resultado. Cuando dices que alguien cerrará, estás diciendo que es el tipo de persona que ve un objetivo y no para hasta lograrlo. Estás describiendo a alguien con una determinación centrada en el láser, una capacidad para leer situaciones con precisión y un impulso incesante para convertir la ambición en realidad. Trevor Engelson no lo dijo, creo que podría funcionar. Él no dijo si realmente le gusta o si parece feliz. No ofreció el tipo de sentimiento cálido y ambiguo que alguien refleja sobre una pareja anterior con distancia emocional. Ofreció una observación clínica fría y limpia. Básicamente, dijo ella, identificó un objetivo y lo logrará. Punto final. Guay, eso. Justo ahí es exactamente lo que prendió fuego a Internet. Porque aquí está lo que pasa con las observaciones tranquilas, mesuradas, casi imparciales. Tienen un peso que los arrebatos emocionales simplemente no tienen. Cuando alguien grita acusaciones en público, se tiene en cuenta la ira. Descontas la emoción. Te dices a ti mismo que están heridos, que están atacando, que no piensan con claridad. Pero cuando alguien responde a una pregunta sobre el posible matrimonio real de su ex esposa, con el tono tranquilo, confiado y casi divertido de alguien que observa a un jugador de ajedrez,
Ejecutar un movimiento que predijo hace 3 turnos. Eso aterriza de manera muy diferente. Sugirió que Trevor Engelson entendía algo sobre la personalidad de Meghan Markle, su impulso y su enfoque de la vida, y su ambición que el resto del mundo apenas estaba comenzando a comprender. E Internet inmediatamente empezó a preguntar, ¿qué sabía él? ¿Qué vio durante esos 7 años que le dio ese nivel de certeza? ¿Fue admiración? ¿Era algo completamente distinto? ¿Fue testigo de algo durante su relación que le mostró exactamente quién era Meghan Markle en su esencia? El impulso implacable, la ambición concentrada, la negativa absoluta a conformarse con algo menos que la vida que imaginaba para sí misma. Algunas personas escucharon esas 3 palabras y pensaron, eso es un cumplido. Ese es un hombre que reconoce que su ex esposa es la fuerza de la naturaleza. Otros escucharon algo más complicado, algo que insinuaba una dinámica de relación que el mundo exterior nunca vio por completo. Algo que podría explicar por qué una relación de 7 años y un matrimonio de 2 años terminaron como aparentemente lo hizo. Cualquiera de las 2 interpretaciones conduce siempre al mismo lugar. Trevor Engelson supo antes de que el resto del mundo se diera cuenta, sabía lo que Harry supuestamente sintió cuando las palabras le llegaron. Ahora llegamos a la parte de esta historia que supuestamente llevó todo desde la curiosidad en línea a algo mucho más personal. Porque estas 3 palabras no solo fueron tendencia en las redes sociales. Según los debates que circulan ampliamente en las plataformas de comentarios reales, el resurgimiento de la respuesta de Trevor y las interpretaciones generalizadas que siguieron llegaron al príncipe Harry de una manera que lo dejó profundamente inquieto. Piensa en lo que significa para Harry escuchar esto. Piensa en dónde se encuentra él en la historia. Harry ha pasado años defendiendo públicamente a Meghan. Dejó a la familia real por ella. Se alejó de siglos de expectativas institucionales, de su hermano, de una relación laboral con su padre, de todo lo que la monarquía representó y prometió. Y lo hizo porque creía en Meghan, en su relación y en la vida que estaban construyendo juntos. La ha descrito en entrevistas como su compañera, su ancla, la persona que hace que todo tenga sentido. Y luego aparece un mensaje de texto de 3 palabras de su exmarido y todo. Internet comienza a debatir si el matrimonio de Meghan Markle con un príncipe siempre fue menos sobre amor y más sobre una estrategia de vida cuidadosamente ejecutada. Puedes sentir el peso de eso. No es que las palabras fueran hostiles. Ese es el detalle crítico que hace que esto sea tan emocionalmente complicado. Si Trevor hubiera dicho algo enojado, algo amargo, algo abiertamente acusatorio, habría sido fácil descartarlo. Habría sido fácil para Harry rechazarlo porque el exmarido despreciado actuaba por resentimiento. Pero ella cerrará no es resentimiento, no es amargura. Suena inquietantemente a observación, como el conocimiento, como el tipo de cosas que alguien dice cuando ha visto el patrón desarrollarse antes y simplemente está viendo cómo se repite. Y la conexión con Archie, la razón específica por la que, según se informa Harry, está más conmocionado, es incluso más profunda que el debate superficial sobre las ambiciones de Meghan, porque las conversaciones que han surgido a partir de las palabras resurgidas de Trevor han comenzado a atraer a los hijos de Harry al cuadro. Los comentaristas en línea y los observadores reales han comenzado a hacer preguntas incómodas sobre la gestión de la imagen pública de la familia Sussex, sobre las decisiones que se toman con respecto a la visibilidad de Archie y Lilibet, sus títulos, sus identidades, y si esas decisiones reflejan la misma mentalidad estratégica y progresista que Trevor aparentemente reconoció en Meghan años antes de que Harry la conociera. Si esas preguntas son justas o injustas, si se basan en evidencia o en pura especulación, es un debate que continúa acalorado. Pero el hecho de que el nombre Archie haya entrado en esta conversación, que el texto privado de Trevor Engelson se haya convertido en combustible para preguntas sobre los hijos de Harry, es supuestamente la dimensión de esta historia que Harry encuentra más profundamente personal.
Porque para Harry la protección de sus hijos no es un cálculo de relaciones públicas. Es, según él mismo admite repetidamente, el compromiso más fundamental de su vida. Creció siendo un niño bajo el escrutinio público más intenso imaginable. Un niño que perdió a su madre en parte por la búsqueda incesante de ese escrutinio, y la idea de que las preguntas sobre el bienestar y la identidad de sus hijos están siendo enmarcadas a través de la lente del mensaje de texto del exmarido de su esposa de hace una década es el tipo de cosa que llega a un nivel que es casi imposible defenderse públicamente. No se puede emitir una declaración sobre un mensaje de texto. No se puede dar una rueda de prensa para dirigir 3 palabras. No se puede controlar la narrativa cuando ésta se basa enteramente en la implicación, la interpretación y el peso acumulado de todo lo que la gente ya cree. Y esa impotencia, esa incapacidad para apoderarse de la historia y darle forma, es algo que Harry conoce desde la parte más profunda y personal de su experiencia. Los 15 años que hicieron que las 3 palabras importaran. Aquí hay algo que merece mucha más atención de la que normalmente recibe en estas discusiones. La razón por la que las 3 palabras de Trevor Engelson tienen un peso tan extraordinario no es solo por lo que dicen, es por lo que les precedió. 15 años de silencio absoluto, disciplinado y deliberado. Piense en la moderación que requiere. Piense en cada momento durante esos 15 años en los que la tentación de hablar debe haber sido enorme, cuando se supo que Meghan estaba saliendo con el príncipe Harry. Silencio. Cuando la boda real fue transmitida a una audiencia global de millones. Silencio. Mucho antes de que Meghan Markle fuera una futura novia sonrojada, era una estrella en Suits, un programa popular en nuestra cadena hermana de cuando los Sussex se sentaron con Oprah Winfrey y dijeron bomba tras bomba sobre la familia real. Silencio. Cuando salió el documental de Netflix. Cuando se publicaron las memorias Spare. Cuando Harry entregó entrevista tras entrevista, dejando al descubierto los detalles más íntimos de su vida dentro de la monarquía. Durante todo el proceso, Trevor Engelson no dijo nada. No se acercó a los periodistas. No vendió su historia. No apareció en paneles ni podcasts para ofrecer su perspectiva sobre la mujer con la que había estado casado. Simplemente vivió su vida. Una vida tranquila, privada y aparentemente muy plena. Se volvió a casar en el 2019 con una mujer llamada Tracy Corland. Juntos han formado una familia, han dado la bienvenida a sus hijos y han logrado el tipo de estabilidad doméstica que sugiere un hombre que realmente siguió adelante. No de manera performativa, no para el consumo público, sino que realmente avanzó genuinamente. Ese contexto lo es todo. Por eso las 3 palabras golpean tan fuerte. Porque no procedían de un hombre que había estado alimentando agravios en público, agudizando sus observaciones, posicionándose para un momento de regreso en la conversación cultural. Provienen de un mensaje de texto privado compartido años después, de un hombre que aparentemente nunca tuvo la intención de ser parte de esta historia. Eso es precisamente lo que hace que Internet no pueda dejar de hablar de ello. Porque el silencio auténtico seguido de palabras desprevenidas transmite la verdad de una manera que las declaraciones públicas calculadas simplemente no pueden hacerlo. Lo que Trevor Engelson le dijo a Bethany Frankel no fue dicho para una audiencia, no fue diseñado para impactar. Según todos los indicios, era solo un hombre que respondía a una pregunta directa con la respuesta más honesta que tenía. La honestidad es lo que pica. ¿Quién era Meghan ante la mirada del mundo? Para comprender verdaderamente por qué las palabras de Trevor tienen tanta resonancia, hay que dedicar algo de tiempo a comprender lo que Trevor realmente sabía y el resto del mundo no. Porque su relación con Meghan Markle abarca un período que es casi completamente invisible para la narrativa pública. Los años previos a la fama, antes del reconocimiento global, antes de la imagen pública, cuidadosamente manejada que vino con la adyacencia real, y luego el conflicto real. La Meghan Markle que conoció Trevor Engelson
Era una actriz que trabajaba enormemente para establecerse en uno de los entornos más competitivos del mundo. Estaba asistiendo a audiciones, sorteando rechazos, asumiendo pequeños papeles, construyendo su currículum pieza por pieza y tratando de descubrir cómo sería su futuro en una industria que devora a personas talentosas con alarmante regularidad. No había joyas de la corona. No hubo ningún acuerdo con Netflix. No hubo ninguna entrevista con Oprah. Solo había una mujer joven con una enorme cantidad de impulso y una igualmente enorme cantidad de incertidumbre sobre si ese impulso eventualmente sería recompensado. Trevor vio esa versión de Megan. La vio en los primeros capítulos poco glamorosos cuando el resultado aún era completamente desconocido, cuando la vida que finalmente construyó ni siquiera era imaginable. Y en algún momento de esos 7 años de verla navegar por ese mundo, las audiciones, los reveses, el progreso incremental, el implacable impulso hacia adelante, aparentemente desarrolló un sentido muy claro de quién era ella en esencia. Una persona que no para. Una persona que identifica lo que quiere y avanza hacia ello con absoluta claridad. Una persona que cuando finalmente aterriza en la habitación adecuada, se cierra. Ahora, aquí está la pregunta con la que tienes que sentarte. ¿Esa descripción te suena como alguien a quien admiras, o suena como una advertencia? Y la respuesta a esa pregunta dice más sobre Megan, o sobre la persona que responde. Esa es la tensión en el centro de todo este debate. Y es una tensión que no tiene una solución clara porque depende enteramente de lo que uno cree que significa la ambición. Si usted ve del impulso implacable como una virtud o una señal de alerta, como inspirador o calculador, como admirable o alarmante, lo dice todo acerca de su posición en esta conversación. Y es exactamente por eso que esta conversación nunca termina. El espejo y el misterio. ¿Qué dice realmente el silencio? Una de las dimensiones más fascinantes de la historia de Trevor Engelson es la forma en que su silencio se ha convertido en su propio tipo de declaración. Un mundo, donde todos hablan, donde todos comparten, actúan, transmiten y narran su vida interior para él. Consumo público. Un hombre que genuinamente se niega a participar se vuelve casi mitológico. Nunca escribió un libro. Y podría haberlo hecho. El libro se habría vendido. Nunca dio una entrevista. Y podría haberlo hecho. La entrevista habría salido al aire. Nunca apareció en un podcast para compartir su verdad sobre su matrimonio con la mujer que se convirtió en una de las personas más comentadas del mundo. Simplemente no lo hizo. Y a falta de algo de él, directamente Internet ha hecho lo que siempre hace Internet. Ha llenado el silencio de interpretación, de proyección, de narrativa. Cada pequeño detalle disponible sobre Trevor Engelson ha sido examinado, analizado e incorporado en una historia sobre lo que realmente significa su vida tranquila en contraste con la vida extraordinariamente ruidosa que Meghan y Harry continúan llevando. Algunos observadores analizan la vida de Trevor después del divorcio, el nuevo matrimonio, los hijos, la privacidad, la aparente satisfacción, y lo ven como una forma silenciosa de comentario. Un hombre que se alejó del ruido y encontró algo real en el silencio. Otros analizan exactamente la misma evidencia y ven a un hombre que simplemente no estaba preparado para el nivel de ambición que tenía Meghan, y que tal vez encontró paz en una versión más pequeña y tranquila de la vida que siempre estuvo decidida a trascender. Ambas interpretaciones existen simultáneamente. Ambas continúan circulando, y ninguna puede ser probada o refutada definitivamente, porque el propio Trevor Engelson se niega a ponerse de ningún lado. Esa moderación es notable. También es a su manera una de las cosas más ruidosas que jamás haya hecho. La dimensión de Archie. ¿Por qué esto se vuelve personal para Harry? Seguimos regresando a Archie, y debemos abordar el por qué directamente, porque esta es la dimensión de la historia que la eleva de los chismes de celebridades a algo con intereses emocionales genuinos. La decisión del príncipe Harry y Meghan Markle de alejarse de sus deberes reales fue impulsada al menos en parte significativa
por su deseo de proteger a sus hijos del tipo de exposición mediática y presión institucional que Harry experimentó mientras crecía. Ha hablado de esto con emoción cruda y desprotegida en múltiples ocasiones. La idea de que sus hijos estarían sujetos al mismo escrutinio aplastante que él cree contribuyó a algunas de las experiencias más dolorosas de su propia infancia. Eso no era algo que estuviera dispuesto a aceptar. El nacimiento de Archie, el bautizo de Archie, la decisión sobre el título de Archie, la decisión de mantener la vida de Archie en gran medida privada, de una manera que es inusual para los niños reales adyacentes. Todas estas decisiones han sido planteadas por Harry y Meghan como fundamentalmente sobreprotección sobre darle a su hijo la infancia que Harry nunca tuvo por completo. Y ahora las palabras resurgidas de Trevor Engelson han desencadenado una ola de comentarios en línea que llegan directamente a ese tierno espacio. Porque las conversaciones que se han ramificado desde «Oh, ella cerrará», han comenzado a hacer preguntas incómodas sobre cada movimiento público que han hecho los Sussex, incluidos los movimientos que involucran a sus hijos. Comentaristas y críticos están aplicando la lente de la observación de Trevor, la idea de Meghan como alguien que ejecuta con precisión estratégica, a preguntas sobre por qué Archie y Lilibet aparecen en ciertos contextos, por qué sus imágenes se comparten en ciertos momentos, por qué su visibilidad pública parece seguir de maneras particulares. Si esas preguntas son justas, casi no viene al caso en esta etapa. La cuestión es que existen, están circulando. Se les pregunta en voz alta y públicamente en espacios que Harry no puede ignorar, y tocan la dimensión de su vida que, según ha dejado claro, no es negociable la seguridad, la privacidad y el bienestar de sus hijos. Es por eso que, según se informa, esta controversia en particular recayó sobre Harry con el peso que tuvo. No porque Trevor haya dicho algo escandaloso, sino porque 3 palabras tranquilas abrieron una puerta a preguntas sobre su familia que ninguna declaración pública puede cerrar adecuadamente. La reacción online y por qué no deja de difundirse. Si ha pasado algún tiempo en espacios de comentarios reales, foros de entretenimiento o discusiones en las redes sociales. Durante los últimos meses se habrá encontrado con esta historia de una forma u otra. Y lo sorprendente no es solo el volumen de la discusión, es la intensidad. La reacción a las palabras resurgidas de Trevor Engelson ha estado genuinamente polarizada de una manera que va mucho más allá del habitual binario partidario crítico que define la mayoría de las conversaciones adyacentes de la realeza. Por un lado están los espectadores y comentaristas que escuchan, «Oh, ella cerrará», e inmediatamente lo interpretan como una confirmación de lo que siempre han creído. Que el ascenso de Meghan Markle, a través de Hollywood, a través de la realeza y a través del complejo industrial mediático por el que ahora navega, fue siempre una actuación de estrategia más que un desarrollo orgánico de la vida. Ven las palabras de Trevor como el testimonio de una persona privilegiada, un hombre que tenía la visión más clara posible de quién es realmente Meghan Markle, confirmando lo que sospechaban. Por otro lado, hay personas que miran las mismas 3 palabras y ven algo completamente diferente, un encuadre misógino de la ambición femenina como algo siniestro, un hombre que reduce a una persona compleja y multidimensional a una transacción de ventas, y un Internet que siempre ha estado desesperado por encontrar una manera de disminuir a Meghan Markle, sin importar cuán escasa sea la evidencia. Ambos campos son apasionados, ambos bandos son ruidosos, y la discusión entre ellos mantiene viva la historia a perpetuidad porque cada vez que se avanza en la interpretación de «oh, ella cerrará», la contrarreacción la amplifica aún más. Esta es la mecánica por la que un mensaje de texto privado se convierte en una controversia viral. No es porque las palabras sean extraordinarias. Esto se debe a que aterrizan en medio de una discusión cultural en curso, en la que ambas partes utilizan inmediatamente cada pieza de evidencia como arma. Y el acto de convertirlo en un arma simplemente genera más calor, más clics, más discusión y más alcance. ¿Qué piensas cuando escuchas esas 3 palabras?
¿Suenan como un hombre que respetaba el impulso de su ex esposa, o suenan como algo más complicado? La respuesta a esa pregunta podría revelar más acerca de sus propias suposiciones de lo que cree. El panorama más amplio, las relaciones pasadas y las historias que contamos sobre ellas. Hay algo que vale la pena dar un paso atrás y reconocer en medio de todo esto, porque la historia de Trevor Engelson y Meghan Markle, en muchos sentidos, no trata en absoluto sobre Trevor Engelson y Meghan Markle. Se trata de lo que hacemos con el pasado cuando el presente se vuelve abrumador. Cuando las figuras públicas viven sus vidas al nivel de visibilidad que viven Meghan y Harry, cuando cada decisión, cada entrevista, cada empresa comercial, cada elección familiar se convierte en materia de debate global, existe una atracción casi irresistible de volver al pasado en busca de contexto de explicación de la pieza faltante que finalmente hace que todo tenga sentido. Trevor Engelson representa esa pieza que falta para mucha gente. Él es el capítulo que vino antes de los capítulos que todos ya conocen. Él es la persona que estaba allí cuando la historia todavía se estaba escribiendo en privado, antes de que llegaran las cámaras, antes de que la narrativa quedara encerrada en la forma en que el mundo la conoce ahora. Y eso lo hace involuntariamente enormemente valioso para las personas que intentan comprender a Meghan Markle, de maneras que las declaraciones públicas y las entrevistas pulidas no pueden satisfacer por completo. Pero aquí está el tema con el que todos deberíamos sentarnos honestamente. Trevor Engelson conoció una versión de Meghan Markle en un capítulo de su vida bajo un conjunto de circunstancias. Esa versión es real. Sus observaciones son reales. Su perspectiva tiene un valor genuino. Pero una relación de 7 años que terminó en 2013 no le da a nadie una verdad completa o inmutable sobre quién será una persona en 2026. La gente cambia. Las circunstancias cambian. Las presiones de la fama extraordinaria y el escrutinio público extraordinario hacen cosas en las personas que la vida ordinaria nunca podría hacer. La Meghan Markle que navegaba por las audiciones de Hollywood en 2004 no es necesariamente la misma persona que la Meghan Markle que navega por los acuerdos de Netflix y las controversias reales en 2026, y pretender lo contrario, tratar la ventana de Trevor a su vida temprana como una llave maestra que desbloquea toda su identidad, es involucrarse exactamente en el tipo de pensamiento reduccionista que hace que estas conversaciones sean más satisfactorias que precisas. Y sin embargo seguimos regresando, porque las preguntas parecen reales, porque la tensión se siente no resuelta, porque en algún lugar en la brecha entre quién era Meghan cuando Trevor la conoció y en quién se ha convertido, hay una historia de la que ninguno de nosotros tiene la versión completa, la pregunta que no desaparecerá. Y así llegamos al lugar al que siempre llega finalmente esta conversación, el lugar donde se acaba la evidencia y comienza la especulación, el lugar donde todo lo que sabemos sobre Trevor Engelson, sobre Meghan Markle, sobre 3 palabras en un mensaje de texto privado, sobre un matrimonio que terminó una vida que giró y una saga real que consumió al mundo todo, colapsa en una sola pregunta sin respuesta. Trevor Engelson entendió algo sobre Meghan Markle, que el príncipe Harry, a pesar de todo su amor, de todo su sacrificio, de todo su extraordinario compromiso, simplemente no estaba preparado para escuchar. ¿O es toda esta narrativa producto de una Internet que siempre está buscando una manera de reescribir la historia? Siempre buscando la mano escondida detrás de la cortina. Siempre buscando al hombre detrás de la mujer que confirme nuestras sospechas más cómodas. La respuesta honesta es que no lo sabemos. No podemos saberlo. Trevor Engelson no ha emitido ningún comunicado. No ha concedido una entrevista. No ha aclarado, ampliado ni contextualizado esas 3 palabras. Permanece exactamente donde siempre ha estado, fuera del ruido, dentro de una vida privada, formando una familia, construyendo una carrera y aparentemente completamente indiferente al hecho de que un mensaje de texto de hace una década lo ha convertido en una de las figuras más repugnantes de los medios adyacentes a la realeza. Esa compostura es su propio tipo de declaración y en este punto es su propio tipo de poder.
Porque en un mundo donde todo el mundo toma el micrófono, donde el silencio se considera una debilidad y la visibilidad se trata como moneda de cambio, un hombre que puede observar al mundo entero, debatir 3 palabras que dijo en privado y simplemente no decir nada en respuesta, es un hombre que entiende algo sobre el poder que la mayoría de las personas en esta historia aún no han descubierto. Llevemos esto a casa, porque al final del día, la razón por la que esta historia sigue difundiéndose, sigue evolucionando y sigue atrayendo a millones de personas a la conversación no es por Trevor Engelson, no es por Bethany Frankel, ni por el mensaje de texto, ni por las 3 palabras. Es por lo que esas 3 palabras nos piden que decidamos sobre las personas que están en el centro de una de las narrativas públicas más convincentes, divisivas y cargadas de emociones de la última década. Meghan Markle siempre fue exactamente quien Trevor Engelson sugiere que era. Una mujer que vio una oportunidad y la cerró. Y si es así, es una historia sobre una ambición extraordinaria, de esas que celebramos en los hombres sin pensarlo 2 veces. ¿O es algo más? ¿Era el amor de Harry la historia de un hombre que elige a la mujer que adora por encima de todo en su vida? ¿O fue él como sugieren algunas de las interpretaciones más oscuras de «o ella cerrará el trato que se cerró»? ¿Y qué pasa con Archie que creció en medio de una historia tan grande, tan ruidosa y tan sin resolver? ¿Qué versión de estas conversaciones encontrará algún día sobre la historia de sus propios padres? Estas no son preguntas fáciles, no son preguntas limpias, no tienen respuestas cómodas, pero son las preguntas que millones de personas se hacen ahora mismo en tiempo real, en todas las plataformas, en todos los idiomas, en todos los rincones del mundo, hasta donde ha llegado la historia de Meghan y Harry. ¿Qué opinas? Háganos saber en los comentarios a continuación. ¿Crees que las palabras de Trevor Engelson fueron un silencioso cumplido para una mujer que alguna vez amó? Una advertencia sutil que la historia finalmente validó. ¿O es toda esta conversación un enorme ejercicio para leer el significado de un momento que nunca tuvo la intención de contenerlo? Deje sus pensamientos, comparta su perspectiva, y si viene aquí para este tipo de narración profunda, ya sabe qué hacer. Dale, me gusta a este video, suscríbete al canal y presiona la campana de notificación para nunca perderte una historia tan profunda. La sección de comentarios está abierta y tenemos la sensación de que va a ser muy ruidosa.